Yo traduzco mucho para la industria de los seguros médicos en los Estados Unidos y de organizaciones y empresas que están al servicio del esquema de la salud en los Estados Unidos. Mira, una familia en Estados Unidos, ya me estoy saliendo de Elon Musk, pero vale la pena hablar del tema de la sanidad en Estados Unidos. Una familia en Estados Unidos vive más preocupada por su salud que por casi cualquier otra cosa a su alrededor. Todos los años tienen que decidir qué tipo de seguro de los que les ofrece su empresa, si su empresa les ofrece seguros de salud, van a tomar. La decisión no es trivial. Ningún seguro médico en Estados Unidos lo cubre todo y todos son muy caros. ¿Hasta dónde te va a cubrir tu seguro de salud y en qué momento vas a empezarte a morir por no poder pagar? Ya no la atención médica, que puede ser de un costo absolutamente ridículo en Estados Unidos. Yo recuerdo facturas de $50 por una aspirina en un hospital, sino pagarte los medicamentos, porque los medicamentos son todos privados y el precio que tienen no tiene ningún motivo para estar limitado. Pongo ejemplos. España tiene una sanidad pública absolutamente admirable, extraordinaria, maravillosa y de la que no se puede decir todo lo bueno que es, así le dedicaré yo tres streamings. Con problemas, sorpresa. Cuando quiere comprar un medicamento, obtiene los datos de todos los centros de salud, centros de especialidades, centros ambulatorios, cirugías, etcétera, de todo el sistema de salud, cuántas aspirinas necesita. Y entonces va con el fabricante y le dice, quiero aspirinas. ¿Cuántas? Tantos millones. ¿A cómo me las vendes? Y entonces consigue medicamentos a precios mucho más ventajosos que el ciudadano estadounidense que se paga su propia sanidad o que tiene un seguro privado. Pero no hay seguros públicos que son muy limitados, Medicare y Medicaid, pero que siguen pagándole a los hospitales privados y a los médicos privados porque no hay una sanidad pública, no hay prácticamente hospitales públicos. Lo que pasa es que tú llegas al hospital y tu seguro, sea Medicare o Medicaid, si eres mayor de edad o si eres muy pequeño, o si eres de los veteranos, estás imposibilitado por alguna causa, o tu seguro privado van a pagar, pero van a pagar lo que cobra el hospital. Y el hospital es un negocio privado, está allí para hacer dinero para los accionistas del hospital. Pero en un momento dado se te va a acabar el dinero. Si tú te rompes una pierna en la calle, en Estados Unidos, la ambulancia que te viene a recoger la tienes que pagar. El mínimo son alrededor de $2,000, $3,000. Si tienen que hacer operaciones de mantenimiento de la vida, lo que se conoce en España como una UBI móvil, una unidad de vigilancia intensiva móvil, una unidad de cuidados intensivos móvil, es decir, algo más que una ambulancia de transporte, sino algo que tiene equipo para con mantenimiento de la vida, aquello se puede ir a los 10, 15, $20,000 tranquilamente, por llevarte de aquí al hospital, donde te van a empezar a cobrar. Es tan aterrador. Obviamente ¿mi seguro lo cubrirá o no lo cubrirá? No lo sabes al entrar al hospital. Lo que firmas tú a la entrada del hospital es, y si mi seguro por alguna causa no cubriera lo que me van a hacer, me comprometo a pagarlo yo. Y se puede hablar de las cantidades más delirantes que tú quieras, porque no hay forma de controlar los precios. No hay ningún interés de nadie en controlar esos precios. Y yo lo comentaba hoy en Twitter por algo que salió. Sí, mira, yo ojo, pues, hace 2 años, cuando empezó el confinamiento, viendo Star Wars con mi hijo, de pronto me apareció una mancha oscura, dejé de ver bien y no pude atenderme hasta que terminó el confinamiento. Cuando me atendí me dijeron que tiene usted un trombo en una rama venosa de la retina y pues no va a volver a ver bien.
pero bueno, a ver qué se puede hacer. Le vamos a poner unas inyecciones en el ojo, que ya lo he dicho, suena mucho más horrible de lo que en realidad es. No es tan aterrador, pero cuando se lo dicen a uno, dicen, no, en el ojo me vas a clavar un... Sí, no quiero, no pasa nada. Me pusieron 6 inyecciones de una cosa que se llama Lucentis, que es un medicamento basado en anticuerpos monoclonales. MAB, todo lo que se llama Ufumobab, Sumobab, Mabab, todo lo que termina con MAB significa monoclonal antibodies, anticuerpos monoclonales. Que me pusieron un medicamento de anticuerpos monoclonales, pusieron 6 inyecciones y he recuperado casi completamente la vista. No la voy a recuperar del todo, pero bueno, como es traductor y escritor y demás, pues tenía yo miedo de quedar tuerto para todo efecto práctico. Veo bastante bien con el ojo derecho ahora. Pero cada una de esas inyecciones me hubiera costado más de $2,000 en los Estados Unidos, cada una. 6 por 2, $12,000. $12,000 no los puedo pagar. En el año, básicamente año y 4 meses en los que me hicieron el tratamiento de las 6 inyecciones, ni loco puedo pagar $12,000. O sea, me hubiera quedado sin ver con el ojo derecho. Esa es la diferencia entre la medicina social y la medicina privada. Y por favor, cuando decimos que la medicina social es gratis, ya somos mayorcitos, ¿ok? No quiere decir que sea gratis, quiere decir que se paga con el esfuerzo de todos y con los impuestos de todos, pero que no representa un costo adicional para aquella persona que se beneficia por ello, como los seguros. Tú tienes un seguro de automóvil y probablemente no lo uses nunca y has estado pagando con tus primas de seguro la atención a aquellos que sí tuvieron un siniestro, tuvieron un choque, se les cayó el auto por la barranca, le pegaron. Del mismo modo, todos pagamos la sanidad pública para que quien la necesita pueda acceder a ella, todos en igualdad de circunstancias. Y entonces es gratis en ese sentido, que ya está pagada por todos y no te van a pasar la factura. Somos grandecitos, yo estoy harto de oír a los que dicen, ay, es que no es gratis, alguien lo paga. De gratis quiere decir que paga otro, que esto lo dicen los liberadlotes constantemente, gratis quiere decir que paga otro. No, gratis quiere decir que pagamos entre todos, como tú el seguro de tu casa, pero por eso no lloras.